Entonces, una mirada panorámica de las 42 jornadas. Dice 1 Corintios 10 del 1 al 14. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En estas palabras, en estas pocas palabras, Pablo está sintetizando las jornadas de Ramesés, Sucot, Etán y Pijairot. Estas 4 jornadas están aquí, en esta solamente esta frase. Y luego dice el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahí se refiere a otra jornada, porque se recuerdan que en el desierto de Sin les dio el maná. Y el 4 dice: todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí nos recuerda la jornada de Refidín y otras jornadas posteriores, porque también se le dio agua de la roca. ¿Se acuerdan? Una primera vez cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña, la roca, para que saliera agua. Y la segunda vez dijo: háblale a la roca, ¿no? Entonces el versículo 4 corresponde a la jornada de Refidín y a las otras jornadas. Y luego dice el versículo 5: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí está Ritma y otras jornadas. Versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí tenemos a otra jornada que se llama Kibrot Hataaba. ¿Se acuerdan que hablamos de que significaba tumba de los codiciosos? Versículo 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Este fue en el monte de Sinaí, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas. Y se recuerdan que Aarón se quedó y por el pueblo le pidió que hiciera un becerro de oro, ¿no? Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esta fue la reciente que vimos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la jornada? ¿No? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la jornada? Sí. Los campos de Moab. ¿Se recuerdan que ahí fornicaron y cayeron en un día 23,000 y el otro día 1,000? Amén. Y el 10 dice, no, estamos en el 9: ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto fue en la jornada que se llamó Salmona. ¿Se acuerdan? Y del 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso fue en la jornada de Selata. Y dice, y el 11 dice: y estas cosas, porque vuelve el Espíritu, vuelve y repite el Espíritu, como dice el versículo 1, no ignoremos lo que pasó. Amén. Y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces yo creo que todos estamos conscientes de que realmente estamos en los fines de los siglos. Amén. O sea que todo aquello era para nosotros. Recuerden que allá es literal y acá para nosotros es espiritual. El propósito de todas aquellas jornadas es para amonestarnos a nosotros, para que estemos abiertos a todas estas amonestaciones. Por eso dice que cuando somos reprendidos por el Señor, que nosotros sepamos ser agradecidos, porque dice que la disciplina no es agradable, pero trae beneficio para nosotros. Amén. Entonces, entonces lo que el Espíritu quiere es que no las pasemos por alto,
porque Dios preparó especialmente todas esas jornadas de Ramesés hasta los campos de Moab, los preparó para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. Dice el versículo 12, empieza con esta frase o esta expresión, dice 12, por favor, 12. Así que esta palabra, así que, porque si hubiera empezado nada más, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces no lo relacionaríamos con las jornadas que habló anteriormente. Pero dice, así que, porque viene hablando de algo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que todas estas jornadas son para ilustrarnos sobre las muchas posibilidades de caer. Dice un dicho, ¿no? El que, ¿cómo dice? A ver, en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. O sea, bueno, es que de acuerdo a estas jornadas, Dios nos está ilustrando de que hay posibilidades de que nosotros caigamos. Es duro esto, ¿no? Porque dice, ¿cómo que Dios, cómo que hay posibilidades de que yo caiga? Sí, por eso nosotros cuando juzguemos, lo hagamos ¿qué? Con misericordia, porque podemos caer. Que no dice Gálatas 6:1, ¿no? Considerándote a ti mismo, porque tú también puedes ser tentado, ¿no? Entonces, eso, miren, caer por la derecha, por la izquierda, por el frente, por detrás, por arriba, por abajo, y Dios nos las ilustró de manera prodigiosa por muchas partes para que no caigamos. O sea que los puso para que no caigamos, pero hay posibilidades. Por eso nosotros, ahora cuando dice esto, entonces que Dios dio la posibilidad de caer. No, no. O sea, hay posibilidad, pero también dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, podemos nosotros aprender lo que pasó y no caer. Amén. Amén, ¿me explico? O sea, pero hay posibilidades, por eso tengamos misericordia. Amén. Entonces, el 13 dice, ahora 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación. No estamos en 1 Corintios 10:13, ¿verdad? 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nada más en este versículo, pero ¿qué sigue diciendo? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. En este versículo hay dos cosas que tenemos que considerar. Que la tentación, la prueba, no es no es algo inhumano. ¿Qué es inhumano? Algo que no es algo fuera de este mundo, pues, ¿me explico? O sea, no es algo que no puede pasarte a ti. O sea, eso lo pasa a todos los humanos, dice. O sea, entonces no es algo inhumano. Y luego las tentaciones, porque luego dice las tentaciones son humanas. Por eso dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano. Todo es humano, pues todo es de este mundo, podríamos decir. Amén. Entonces, y si son tentaciones humanas, entonces las podemos resistir. Ahora, ¿por qué dice? Porque ahí dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Fíjense que el Señor Jesús, Él dijo que, en la oración del Padre Nuestro dijo, y no nos metas en tentación. O sea que todo esto que viene, la podemos resistir. No podemos, es que no pude. No, Dios dice, sí puede resistir, porque no es inhumana. Es humana la tentación. Y dice, porque, y me puse un poquito, más bien quise ver cómo está esto, porque si Dios dice que podemos resistir,
tenemos cómo es el proceso de una tentación. La tentación empieza con un pensamiento. Ahí empieza. Y Dios nos da los mecanismos de cómo resistir esa tentación, porque ser tentado, ¿alguien puede abrir, por favor? ¿En qué iba? Ok, entonces, o sea que la tentación empieza con un pensamiento. Nadie puede decir, no sé, nada más lo hice, no, empieza con un pensamiento, es la tentación. Todas las tentaciones empiezan con un pensamiento. Entonces, Dios le dije que nos da los mecanismos de cómo resistir esa tentación, porque porque ser tentado es que tengamos ese deseo. ¿Me explico? Es un deseo pecaminoso, pues. No, es un deseo pecaminoso, eso es la tentación. Entonces, dijimos que Dios nos da el mecanismo de cómo neutralizar eso, porque ser tentado no es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque es algo propio, son los propios malos deseos que están en nosotros. Pero ¿dónde llega primeramente? En la mente, en el pensamiento. Entonces, la manera de neutralizar esa atracción es dirigiendo nuestra mente, nuestro pensamiento en otra cosa. ¿Me explico? ¿Sí? No tenemos que luchar contra el pensamiento. No debemos de decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Porque lo vas a hacer. Cambia tu mente en el espíritu, en la de Dios. Por ejemplo, supongamos que, es que quiero poner un ejemplo, pero les he puesto el ejemplo ¿cómo se llama? De cuando alguien necesita dinero, cuando no tiene dinero, y viene el pensamiento, voy a robar. Y empieza en tu mente, no rápido vas y lo agarras, empieza, porque tienes que analizar cómo robar, cómo no. Entonces, y cuando llega a eso, hay que cambiarlo. Y por ejemplo, dice, podemos poner pensar, sí, tengo necesidad y siento tengo ese deseo de robar, pero también decir, pero Dios dijo que en su palabra, que Él es nuestro proveedor, Él es el que va a dar las cosas. De esa manera se cambia, porque es lo que dice Romanos 8:6. ¿Qué dice Romanos 8:6? En una versión que encontré dice de esta manera, porque en la Reina Valera, vamos a leerlo primero, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay otra versión que me ayudó a entenderlo, dice, porque la mente puesta en la carne, donde están las concupiscencias, es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cómo empieza la tentación? Por medio de un pensamiento. Y todavía no pecas ahí, te llega un pensamiento, es la tentación, no pecas todavía ahí. ¿Cuándo se vuelve pecado? Cuando ya lo llevas en acción. ¿Me explico? Por eso que en la oración del Padre Nuestro dice, y no nos dejes, ¿cómo dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Y perdonas, y no nos... a ver, vamos a ver, Emily, Mateo 6, a ver, más líbranos de mal. Ok, Mateo 6, ¿en cuál está, Emily? ¿Tú qué tienes ahí? Mateo 6 creo que es por el 12, no el 18, sino por ahí está. ¿No? ¿Sí, Aarón? 13, a ver, 13 adelante. Ahí está.
y no nos metas en tentación. La verdadera traducción es, y no nos dejes caer en tentación. Amén. Porque somos tentados a cada rato. Todos somos tentados. Pero y entonces aquí sería, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque es el mal el que nos está sugiriendo eso. Entonces, hace tiempo aprendí de un hermano que él decía que tenemos que saber cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son las que nos sugiere el enemigo, y esos no tiene uno ni por qué pedir perdón, decía, porque son del enemigo. ¿Me explico? O sea, tienes que saber cuál es cuando ya es tuyo propio, lo haces, ya vas decidido, ya es tuyo, ¿no? Y ya lo vas a hacer. Pero mientras, o sea, porque viene Él y nos va a tentar. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, primero empieza con nosotros, entonces Él viene y nos sugiere. Entonces, es ahí cuando nosotros hacemos las cosas. Pero se dan cuenta que dice aquí, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Eso es lo que tenemos que orar al Señor. Amén. Porque se recuerda que le dije que hay posibilidades de que nosotros caigamos de acuerdo a las jornadas. Amén. Hermanos, Dios es fiel, porque regresemos a 1 Corintios 10:13 y dice Dios que ahí y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir. O sea que sí se puede resistir, porque Dios nos va a dar más. ¿Me explico? Nos dejará, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Cuál es la salida? Pon tu mente en el Espíritu. Amén. Pongamos nuestra mente en el Espíritu. Entonces dice que Dios es fiel y no le va a permitir a Satanás llevarnos a algo que no podamos resistir, porque Él va a estar ahí. Solamente cuando ya las personas han insistido en rebelarse contra Dios hasta el último momento, es que Dios dice que nos entrega a Satanás, porque ya ve tu corazón, porque tu corazón es tu mente, tu pensamiento. O sea, empieza nuestra mente y luego viene a nuestro corazón. Y en nuestro corazón, porque podemos pecar en nuestro corazón. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dice que el que ve a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó en su corazón, ya adulteró en su corazón. Entonces, se dan cuenta que, o sea, que tenemos que identificar, viene y rápido hay un sensor en nosotros. Ese sensor nos marca muerte, 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 ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra mente, ponerlo en el Espíritu. Pero si nosotros no hacemos eso, consentimos con ese pensamiento, le damos cavidad a ese pensamiento, entonces Dios dice, ¿quieres eso? Adelante. Porque lo que Dios quiere es que resistamos. ¿Se acuerdan de este, ¿cómo se llama? Micaías. ¿Cómo Dios le dijo que no? Pero en su corazón él se propuso. No Micaías, sino que ¿cómo se llama? Balán. ¿Se recuerdan de Balán? Él se propuso en su corazón porque él estaba por el dinero. Y Dios primeramente le dijo, no vayas, pero él, no, es que si vienen, ¿qué hago? Entonces Dios le dice, vete pues. Entonces tiene que ver mucho con nuestro corazón, pero se dan cuenta que Dios es tan bueno porque Él no permite. Pero si ya nosotros seguimos, es como quien dice, yo creo que soy fuerte, ya no me hace nada esta tentación. Y va y se mete ahí. ¿Me explico? ¿No? Entonces, ese es el problema, pues. Entonces, hermano, cuando Dios nos entrega, porque se recuerdan de un hombre en Corintios, cuando Pablo dice, al tal entréguenlo a Satanás, eso es de lo que estamos hablando. No estamos inventando. Alguien que estaba con la esposa de su padre, se metió, se recuerdan de ese pasaje. Y dije, al tal, entréguenlo a Satanás, así dijo. Y es que Dios mismo nos entrega, porque él no es el que nos lleva a pecar, pero por eso tiene al diablo, pues. Y si tú quieres, pues ya. Y dice, te lo va a entregar porque es lo que tú quieres. Pero él dice, pero si tú cambias, resistes eso, cambias te piensas en las cosas del Espíritu, cuando te viene eso, identificas y usas este mecanismo y no dejas de pensar, o no es que dejes, sino cambias
o más bien te ocupas en otro. ¿Me explico? Entonces, Dios dice, vencedor. Resistimos la tentación, pues. ¿Se recuerdan? Un ejemplo, pues, ¿se recuerdan de José, de Egipto? ¿Qué hizo José? Salió corriendo. ¿Me explico? Es que se recuerdan de que él varias veces la mujer insistió y él dijo, corrió, dice la palabra ahí, corrió. Amén. Entonces, hermanos, miren lo que vamos, porque es lo que nos enseñan las jornadas. Estamos viendo el panorama, pues. Por eso son ejemplos que Dios nos está amonestando con estos ejemplos. Amén. Pero mientras tanto esas tentaciones son humanas y se pueden resistir con la ayuda de Dios, porque Dios es fiel, porque Él dijo que iba a estar con nosotros, Él dijo que nos iba a guardar. Amén. Por eso dice, sino quedará también, ¿quién? Dios, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. Amén. Entonces, hermano, ¿se recuerdan que cada jornada, cuando leímos en Números 33, decía, y salieron, y salieron, y salieron? O sea que vas a llegar en la jornada. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando con unos pastores y le decía yo, como estamos empapados de esto, le decíamos, hermana, usted está en Mara. ¿Y eso qué? Ya le expliqué. Pero recuerde que hay una salida para llegar a Elim. Amén. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Mara? De ser amargados, de tener raíz de amargura. O sea, lo malo no es más bien lo malo es quedarnos ahí, quedar bien amargados. Dijo alguien ahí, bien amargator en inglés, dice, no se crean. Pero se imagínense, hermano, entonces, pero Dios da una salida porque Dios quiere que vayamos ¿a dónde? A Elim, a Elim. O sea, que todo tiene salida. Por eso dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, ¿para qué? Podáis resistir. Recuerden eso, Números 33, y salieron, 42 veces dijo, y salieron, y salieron, y salieron. Amén. Sí, una salida de un problema. Realmente, los problemas fueron grandes problemas, pero siempre hubo salida. Si ven, recuerdan las jornadas, eran problemas grandes, tremendos, pero siempre hubo salida, ellos salieron. Dice el versículo 14, por tanto, y esta palabra por tanto significa algo, porque dice, por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Entonces está hablando de las jornadas, viene hablando de lo mismo, está retomando. Hablamos, así que ahora aquí usa la expresión por tanto, amados míos, es para nosotros, es para el pueblo del Señor, huir de la idolatría, es decir, salir de todo lo que tenga el primer lugar que no sea Dios, porque eso es caer en idolatría, es poner otras cosas antes que a Dios, que tome primer lugar. Amén. Entonces vemos que en este pasaje todo esto que leímos es una visión panorámica que nos recuerda las jornadas y nos llama la atención a esos ejemplos para adquirir de Dios amonestación. Recuerden que todo eso es lo que Dios nos está mostrando. Quiero hablar también de que estas jornadas son progresivas. ¿Qué significa que las jornadas son progresivas? Se recuerdan que a las jornadas les hemos comparado con los estados espirituales de los creyentes. Y vamos a ir a primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, para ver cómo es que las jornadas son progresivas. Y ahí están implícitos ahí en los versículos que leímos, pero dice primera de Juan 2, 12 al 14, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido
perdonados por su nombre. Fíjense que cuando habla de hijitos por primera vez aquí, habla en relación a la gracia. Entonces hay jornadas que fueron de gracia, porque ahí está el perdón, está la liberación. Y luego hace un contraste, porque en el versículo 13 ya no es el mismo estado. Dice el 13, os escribo a vosotros padres. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Entonces aquí ya no está hablando solamente de haber sido perdonados, sino de haber aprendido a conocer a Dios en sus caminos. El domingo pasado estaba hablando en Chimalpa y de una jornada, la jornada que se llamaba, que estudiamos, que se llama Risa, ¿se recuerdan? De Risa. Y ahí antes di un preámbulo antes de desarrollar la jornada y le decía a los hermanos que dice un Salmos que a Moisés Dios le mostró sus caminos y al pueblo sus bendiciones materiales y todo eso, pero el que Dios te muestre sus caminos, ese es un nivel ya mayor, porque dice que a Moisés Dios le hablaba cara a cara, ¿ok? Entonces vemos aquí los estados. Luego dice, entre los hijos y los padres, sigue diciendo, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego dice, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ok, entonces vamos a ver, y dije, Dios nos está animando. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, estoy en unas pruebas, estoy en luchas? Y quiero decirte que te alegres, ¿sabes por qué? Porque ya no eres hijito. O sea que al nivel de hijitos Dios no les da pruebas. Ellos nada más están con la sanidad, con los milagros y están contentos con eso. Pero ya cuando Dios te lleva a ser jóvenes, es que dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Entonces, cuando nosotros tenemos pruebas, tenemos situaciones de aflicción en nuestra vida y sabemos que es el enemigo haciéndonos la vida pesada, tenemos que alegrarnos, porque entonces ya no somos hijitos, somos jóvenes. Por eso dice que Dios no puede darnos más de lo que podamos soportar. Amén. O sea que a los hijitos no les manda luchas y pruebas, pero a los jóvenes, sí. Por eso, si tienes luchas, tienes pruebas en tu vida, alégrate porque eres un joven espiritual. Amén. Entonces sí duele, sí, cómo no, no es fácil. Pero acuérdate que no es sobrehumana, que no es inhumana, es humana. Todos en el mundo dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. No eres el único. Amén. Amén. Entonces, y luego vuelve y menciona a los hijitos y dice, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. No es lo mismo conocer al Padre que conocer sus caminos. Entonces, dice el versículo 14, otra vez dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo está repitiendo. Y luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque la prueba, la lucha te va a hacer fuerte. Amén. O sea, Dios nos está animando, yo así lo siento. Porque ¿cuándo es que nosotros nos quejamos más? Cuando nosotros estamos teniendo luchas, pruebas, momentos difíciles y dije, no, hermano, pero ¿cómo? Pero yo te quiero decir que alégrate porque eres joven, ya no eres hijito. ¿Sí? ¿Sí lo están captando? Sí, porque lo que Dios quiere con los jóvenes es que venzan al maligno. Y aquí lo dice, Dios ya lo está declarando, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y entonces estos jóvenes, estos cristianos que tienen el estado de jóvenes, enfrentan los diversos problemas y pruebas. Y luego vuelve y menciona a los hijitos y dice, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Ellos quizás leen la Biblia, están contentos, pero
se mantienen ahí, no ha habido un crecimiento en ellos. Amén. Pero sí, y por eso es que Dios dice que no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Amén. Ok. Entonces, vemos que en el 14 repite lo mismo. Entonces, quiero centrarme una vez más. Casi siempre esas luchas con el maligno, estamos hablando de los jóvenes, y porque casi siempre esas luchas con el maligno aparecen entre los jóvenes. Y por eso dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y luego dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces vemos aquí el nivel de los hijitos, el nivel de los jóvenes y el nivel de los padres en general. Y aquí incluye a los ancianos, ¿se recuerdan cuando hablamos de esto? Entonces, ¿en qué nivel está usted? Yo siento que estamos de jóvenes porque decimos hermano, pero está pasando, hermanos, pido oración por él, ¿no? Quizás ya no, todavía no somos padres ni ancianos, pero por lo menos ya vamos en jóvenes, ¿no? Se me hace que ustedes siguen, o no les afecta nada, son padres, o sí o no tienen pruebas y son hijitos. No, pero yo creo que no, todos estamos luchando, estamos pasando con dificultades, con problemas. Entonces somos jóvenes, gracias a Dios, pero ahora lo que Dios quiere es que venzamos, porque sí se puede vencer al enemigo. Amén, ya como le habíamos explicado. Fíjense que en Números 33 habla de 42 jornadas. Y en la Biblia los números tienen un sentido espiritual. El número 42 se puede multiplicar, es 6 por 7, ¿verdad? 6 por 7, 42. El número 6 es el número del hombre, porque Dios hizo al hombre al sexto día. Siempre la humanidad está representada en el número 6 y el número 7 representa la obra de Dios, la obra completa de Dios. Amén, porque en los 7, al séptimo día, Él terminó con su creación. Por eso se habla de las 7 trompetas, de las 7 copas, de los 7 sellos, de las 7 iglesias, de las 7 bienaventuranzas. Entonces el 7 aparece muchas veces en la Biblia, mostrando que Dios completa su obra en el 7. Por eso son 42 jornadas, no son 40, no son 41, no son 43, 42 exactamente, Dios lo puso así. Entonces 42 es, dijimos, 6 por 7. O sea, la suma de estas jornadas, que es 42, es como decir el trato de Dios con el hombre. Pero también hay 7 grupos de jornadas de 6, ¿verdad? Es porque si 6 por 7, 42, entonces hay 7 grupos de las jornadas de 6. Vamos a ver el grupo 1, vamos a poner la pantalla. Grupo 1, y este grupo son niños. ¿Sí, jóvenes? Vamos a ver. A ver, primer grupo 1. La otra diapositiva. Grupo 1 son los niños, son de 6, dijimos, ¿no? Y ahí está Ramesés, Sucot, Etán, Pijairot, Mara y Elim. Eso es el primer. ¿Se recuerda cuando hablamos de Elim? Porque cuando usted es un cristiano solamente está en los dones, porque ahí están las 12 palmeras y, no, ¿sí, verdad? 12 palmeras y 70 palmeras y 12 fuentes de aguas, ¿sí, verdad? Así era. Entonces este es el nivel 1 o grupo 1 y comprende a los niños, porque estamos hablando de una vista panorámica de las jornadas. Entonces, o sea, las primeras 6 jornadas aquí están: Ramesés, Sucot, Etán, Pijairot, Mara y Elín. Son las jornadas que corresponden a los hijitos. Además dijimos que son las jornadas fronterizas, donde se pasa del mundo, porque estábamos en Ramesés, mundanos, y pasamos por el atrio hacia el lugar santo. Entonces, estas jornadas corresponden
al atrio. Son las jornadas de los hijitos, son las jornadas que podríamos decir los fundamentos. Y ya no va a alcanzar el tiempo, pero vamos a estudiar Hebreos 6. Yo creo que voy a dar otro mensaje para terminarlo. Y en Hebreos 6 habla del fundamento. El escritor de Hebreos dice, dejemos ya los rudimentos y vayamos a la perfección, dice. Y porque ahí están el fundamento de arrepentimiento, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Uno puede saber todo eso y ser hijito todavía. Ahora, grupo de jóvenes, grupo 2. Y aquí en de los jóvenes hay dos grupos de 6. Y aquí está Mar Rojo, porque lo que sigue, desierto de Sin, Dofca, Aluz, Refidín y Monte Sinaí. Ese es el nivel de jóvenes. Y hay otro grupo de 6. Vamos a ir al grupo 3, que corresponde igual al grupo de jóvenes. Y están las jornadas de Kibrot Jataaba, Acerot, Ritma, Rimón Pérez, Libna y Risa. Entonces esas 12 jornadas, que son el doble de los hijitos, porque de los hijitos son 6 nada más, son las jornadas que corresponden a los jóvenes, digamos a los adolescentes espirituales que van dejando de ser niños, porque Hebreos va a decir de que nosotros tenemos que dejar de ser niños. Ustedes lean Hebreos capítulo 5 y capítulo 6, se dan cuenta que dice que debiendo ya ser maestros, todavía tienen la necesidad de que se les dé leche, dice. Entonces, aquí tenemos son los adolescentes espirituales que van dejando de ser niños y van llegando a ser adultos. Y fíjense, hermano, que mire, ¿por qué les dije que estamos en el de jóvenes? Porque en este grupo o en este nivel, a veces parece que avanzan y a veces parece que retroceden. Así estamos nosotros, ¿no? De repente estamos muy animados y otra vez. Y otra vez, así andamos. Es joven, espiritual, pues. Amén. Yo todavía me pasa esto. Por eso se recuerda que siempre les digo que estamos aprendiendo juntos, estamos creciendo juntos. Si yo fuera ya un padre de las jornadas que sigue, una cosa, ¿sería yo muy tolerante o muy regañón con ustedes? No, porque a veces los abuelos así hacen, ¿no? O les gusta jugar, hay abuelos que les gusta jugar con los nietos y hay abuelos que no, gruñones, ¿no? Pero hay abuelos que sí les gusta jugar, ¿no? Pero aquí en esta jornada, en este grupo de jóvenes, entonces parece que avanzan y a veces parece que retroceden. Grupo 4, y ahora vienen los padres, pero estos padres son 4 grupos de padres, porque aquí incluye ancianos. El grupo 4 de padres, el primer grupo es Selata, Montes de Sefer, Arada, Macelot, Taat y Tara. Amén. Entonces, aquí tenemos, porque aquí empieza, tiene que ver con el liderazgo. Y esas son las jornadas de liderazgo. Entonces tenemos en el nivel 5, son es Mitka, Asmona, Moserot, Bene Jacán, Monte de Gilgat y Jotbata. ¿Se recuerdan que hablamos de todo eso? Esto corresponde a los padres, pero está hablando de los líderes. Grupo 6 también corresponde a padres, que es Abrona, Etzion Geber, Cades, Monte de Or, Salmona y Punón. ¿Se recuerdan que hablamos de todas esas jornadas? Ese es el otro grupo de padres. Grupo 7.
Ahí está Obot, Ije Abarín, Dibón Gad, Almón Diblatain, Montes de Abarín y Campos de Moab, la última jornada que vimos. Entonces, hermano, así en grupo de 6 se va completando el trabajo del Señor. Entonces noten que cuando somos hijitos solamente nos quedamos en 6 jornadas, pero ya hay 3 en el grupo de jóvenes, hay 3 niveles todavía, perdón, 2 niveles ahí, y de los padres son 4. Ya cuando lleguemos al monte de los campos de Moab, es un hermano que disfruta totalmente a Cristo. Amén. Es el que ya no se preocupa o sea, es uno que como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, un día vamos a llegar ahí. Ahorita estamos, no sé, somos hijitos o somos jóvenes, y a uno de los jóvenes hay 2 subgrupos, podríamos decir. Entonces, aquí en estos grupos se va completando el trabajo del Señor con su pueblo para llevarlos de perdidos a hijitos, de perdidos a hijitos, de hijitos a jóvenes y de jóvenes a padres, lo cual ya incluye todo lo demás. Entonces los hijitos se introducen en el atrio. Recuerden que hablamos de esto y el tabernáculo se dividía en 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ok. Pero también dijimos que el atrio representa nuestra carne, nuestro cuerpo, y el lugar santo representa nuestra alma, y el lugar santísimo representa nuestro espíritu. Fíjense cómo está eso. El hermano que es hijito, que no ha crecido, que sigue siendo hijito, ¿dónde se la va a estar pasando? En la carne. A ver. ¿Y qué dijo Pablo? Dice que si seguimos haciendo esas cosas de la carne, no vamos a heredar el reino, perdemos el reino. Pero luego habla de que ya entonces el lugar santo es pasar un poquito más, ya no ocuparnos tanto en la carne, pero ya seguimos todavía en el alma. Es el lugar santo. Entonces podemos ser personas anímicas, personas almáticas, que nos emocionamos con Dios y todo eso, pero todavía no hemos pasado, no ha habido transformación total y no hemos entrado al lugar santo que es el Espíritu. Por eso, se recuerdan que Gálatas dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces los padres dijimos que corresponde al lugar santísimo. Entonces todas esas jornadas son los velos que hay que atravesar, pero son 3 niveles: hijitos, jóvenes y padres. Termino con esto. El apóstol Pablo, un día él le dijo a los hermanos: podéis tener 10,000 ayos, tutores, pero él dice, pero yo los engendré, pero un solo padre, pues yo los engendré por el medio del evangelio. El apóstol Pablo, él vivía esta parte de ser padres. Por eso les digo que sí se puede, sí se puede. Por eso nosotros tenemos que aprender y no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Amén. Y no solamente ellos, sino que en la misma iglesia Dios permite ver las experiencias de los hermanos para que no caigamos lo mismo. Dios nos habla de mucha manera, nos pone muchas señales y nosotros a veces no aprendemos. ¿Se recuerdan que les dije del dicho? Estás viendo que, no, ¿cómo dice? No, estás viendo y no ves, ¿no? ¿Cómo? Estás viendo y no ves. Estás viendo la tormenta y no te hincas, dice, ¿no? O sea que todo esto que estamos viendo, ya Dios puso a los hijos de Israel, pero aún en la misma iglesia está pasando, y es para que aprendamos, digamos, ¿se recuerdan que cuando ha habido muertes prematuras, eso ha traído mucho temor a la iglesia? Yo me recuerdo cuando falleció el hermano Daniel Hernández, me recuerdo que hermanos que no iban empezaron a acercarse y dijeron,
hubo temor en ellos, porque uno de ellos me decía, oye hermano, pero él era muy entregado a Dios, ¿no? Y se fue. Como que eso lo impactó. O sea que Dios nos habla, nos dice que tenemos que pues pasar pues de nivel, no quedarnos. Por eso en la siguiente reunión vamos a ver en Hebreos capítulo 5 y 6, donde si el escritor de Hebreos dice, dejando los rudimentos, vayamos a la perfección. Porque debiendo ser maestros, dice, todavía se le estamos dando lechita, así dice ahí. Amén. Pero ahí lo dejamos, pero sí vimos cómo en 1 Corintios 10, del 1 al 14, ¿dónde está? Cómo podemos ver una vista o tener una vista panorámica de todas las 42 jornadas. Yo no sé si ustedes, pero cuando leo esos versículos y como ya estudiamos las jornadas, digo, está hablando de esto, está hablando de esto. Amén. Entonces, vamos a orar al Señor y aquí lo dejamos y en la siguiente reunión terminamos ya con las jornadas. Sería regresando del seminario y ya que Dios nos vaya confirmando qué es lo que sigue, porque tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir hablando la palabra. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque, Señor, esto es difícil de asimilarlo, Señor, pero tú eres el que nos das un espíritu de sabiduría y de revelación. Padre, en esta noche, Señor, damos gracias porque, Señor, nos sigues hablando una y otra vez. Gracias, Señor, porque estas enseñanzas han sido de mucha bendición para tu pueblo y para los jóvenes, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, jóvenes nos han hablado y nos han indicado, Señor, que esta palabra los ha bendecido, los ha animado y ellos quieren, Señor, luchar por alcanzar la tierra prometida. Señor, perdónanos, Padre, porque, Señor, no hemos visto, Señor, lo que realmente tú quieres o hemos ignorado. Por eso tu Espíritu Santo, Señor, en 1 Corintios 10 dice que no ignoremos las cosas. Señor, tú vienes pronto, Señor, tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia irreprensible. Señor, por tu palabra creemos, Señor, que sí podemos ser irreprensibles, ser esa iglesia sin mancha y sin arruga. Señor, aquí estamos para ti y gracias por tu palabra de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén.